Cordial saludo. Esta es la sustentación de la práctica de laboratorio número 2 correspondiente a amplificadores clase A. Para esta sección, pues se piden realizar 3 diseños en los cuales pues cada uno tiene sus características solicitadas pues independientemente, ¿no? Para ello, mi compañero John me explicará el punto uno, el compañero Mauricio, el punto número 2, y finalmente yo les voy a explicar el punto número 3. Entonces, pues vamos a continuación con mi compañero John. Bueno, mi nombre es John Albert Arias y voy a explicar el primer punto del laboratorio 2 de electrónica 2. Bueno, el primer punto nos dice que diseñemos un amplificador clase A que garantice una ganancia en voltaje de 1, una ganancia en corriente de 10, la frecuencia de corte baja debe de ser de 100 Hz. Nos dan como datos el voltaje de polarización de 15 voltios y la corriente de carga, o sea el RL, de 2 kΩ. Bueno, partiendo de esto, entonces debemos de tener en cuenta el criterio de máxima excursión simétrica, que nos da la ecuación del ICQ, que es BCC sobre RDC más RAC. Y el criterio de máxima excursión, máxima transferencia de potencia a la carga, que nos dice que la resistencia que está viendo la carga debe ser mayor o igual pues a esta, para garantizar la máxima transferencia de potencia. Entonces, por ende, de este criterio decimos que RE es de 2 kiloohmios. Para hallar la resistencia RDC y RAC se debe hacer el análisis en AC y en DC. Para el análisis en DC, pues solo queda RE porque el capacitor es un circuito abierto, entonces la resistencia de DC es RE y la resistencia en AC, el capacitor se vuelve un cortocircuito, entonces queda RE por RL. Perdón, RE en paralelo con RL. Con estos valores ya hallamos el ICQ y nos da 5 miliamperios. Entonces ahora para la ganancia en corriente, pues ya sabemos la ganancia, entonces tenemos que hacer el análisis en pequeña señal del circuito. Entonces hallamos la corriente de salida, luego hallamos una expresión que nos identifique la corriente de entrada y esa es la I sub B. Con I sub B y I sub 0 pues ya despejamos de I sub I de I sub B o reemplazamos I sub B en I sub 0 en la ecuación. Ya esto nos da la ganancia en corriente, despejamos I sub 0 sobre I sub I. Y de acá, de esta fórmula de la ecuación 8, lo único que no sabemos es la resistencia de base. Pues ya luego analizamos y decidimos que el transistor más efectivo para este caso, pues lo elegimos y es un 2N2222A con el beta de 100. Entonces con este dato ya hallamos la resistencia RE. Entonces por ende el único dato es RB de la ecuación 8. Despejamos RB aplicando álgebra y simplificando nos queda que RB es todo esto. Reemplazando todos los valores pues ya conocidos, nos da que RB es de 25.13 kiloohms. Como sabemos que RB es el paralelo entre R1 y R2, entonces tenemos esta ecuación y también sabemos que del análisis de C, voltaje base es igual a VCC por R1 sobre R1 más R2. Es un divisor de voltaje. Ya luego de la ecuación 9 despejamos R1, pues abrimos el paralelo, despejamos R1 y nos queda que es RB por R2 sobre R2 menos RB. Este valor lo reemplazamos en la ecuación 10, que es el de voltaje base, y simplificando este término nos queda que voltaje base es igual a VCC por RB sobre R2. De esta ecuación despejamos R2 y nos queda que
R2 es igual a VCC por RB sobre voltaje base. Reemplazamos R2 en la ecuación 11, que es la R1, y nos da que R1 es igual a RB por VCC sobre VCC menos voltaje base. Bueno, entonces ahora para el voltaje base realizamos el análisis en DC en la malla de entrada y obtenemos la siguiente ecuación, que es ICQ por RB sobre beta más RE, todo este término más voltaje base emisor. Nos da que el voltaje de base es de 11.95 voltios. Reemplazamos este valor en las ecuaciones de R1 y R2 y nos da que R1 es de 123.854 kΩ, de R2 es de 31.5 kΩ. Ya luego con estos valores ya calculados se hace el análisis en frecuencia garantizando la frecuencia baja de 100 Hz. Entonces se debe elegir un capacitor que garantice esto. En el caso de nosotros elegimos el capacitor de entrada. Entonces, para que el capacitor de salida no afecte, debemos aplicar el criterio de la década anterior, o sea, para el capacitor de entrada la frecuencia es de 100 Hz y la del capacitor de salida es de 10 Hz, porque 10 Hz es la década anterior de 100. Ya luego realizamos el análisis para cada uno, para cada capacitor, hacemos la reactancia y aplicamos en la fórmula, despejamos el capacitor y nos da que el capacitor de entrada es de 79.165 nanofaradios y el capacitor de salida es de 7.95 microfaradios. Ya con esto pues ya diseñamos todo nuestro circuito quedando de esta manera. Ya este es el circuito final. Por último se halló la potencia en la carga, la eficiencia del amplificador. Entonces la potencia en la carga nos quedó de 14.0625 miliwatts. Para la eficiencia del amplificador es la potencia en la carga sobre el PCC. Entonces el PCC en este caso es de 56.25 miliwatts. La eficiencia nos quedó de 25%, entonces cumple con las características del amplificador clase A. Ya luego se analizó el punto de operación, las rectas de carga para verificar el voltaje máximo de la salida y el voltaje máximo a la entrada sin distorsión. Entonces pues hallamos los procesos, hicimos todos los procesos y graficamos las rectas y nos da exacto, el punto Q nos da en 5 miliamperios, nos quedó bueno y con estos datos hallamos el voltaje máximo a la salida, que es de 5 voltios, y el voltaje máximo a la entrada, como la ganancia de voltaje es 1, va a ser el mismo voltaje máximo a la salida como a la entrada, porque la ganancia es de 1. Ya luego se comprobó todos estos datos en el simulador. Entonces pasamos a la parte de simulación. Entonces primero verificamos la ganancia en corriente. La corriente de salida es de 1.74 miliamperios y la corriente de entrada es de 193 microamperios. Realizando el cálculo nos da que la ganancia es de 9.01, da aproximado a 10, varía ya por las constantes internas que tiene nuestro transistor en el simulador, que se nos sale las manos pues modificar eso, porque luego podemos generar un error en el simulador. La ganancia en voltaje nos da que el voltaje de salida es de 3.47 voltios y el voltaje de entrada es de 3.54 voltios. Este nos da que es de 0.98, muy aproximado a 1. Luego el punto de operación nos dice que está entre
1.779, 1.8 miliamperios, muy aproximado a 5 miliamperios. Entonces verificamos que el punto de operación sí está bueno. Ya luego la frecuencia de corte baja para nuestro circuito debemos ponerlo en menos 3 dB. Nos da que es de 111.68 Hz. Está bien, la frecuencia es muy aproximada a 100. También tenemos que ver que el capacitor de salida influye, muy poco, pero entonces influye, ahí están los 110. Y la ganancia es de menos 0.07, 0, o sea que la ganancia es unitaria. De esto comprobamos todo, nos quedó bueno. Ahora el voltaje máximo a la entrada, a la salida, perdón, miramos que está de 5 voltios, como lo habíamos calculado, no tiene distorsión. Ahora, si le ponemos 6 voltios, verificamos que ahí ya tiene distorsión. Entonces comprobamos que el voltaje máximo a la salida es de 5 voltios. Ya con estos datos ya comprobamos que el amplificador clase A nos quedó bien diseñado para los parámetros que necesitábamos. Bueno, yo les explicaré el diseño del punto número 2, donde piden diseñar un amplificador clase A que garantice una impedancia de entrada de 500 kiloohmios si la resistencia de carga del amplificador es de 5 kiloohmios. Y pues para eso piden que polarice el amplificador con 10 voltios. Bueno, para esa configuración se escoge un amplificador JFET con fuente común. Se escogió esta configuración ya que pues garantiza una buena impedancia de entrada y pues mejora el rendimiento del mismo. Como se ve en esta primera instancia, procedemos a calcular los datos del punto de operación, donde tenemos pues las respectivas fórmulas ya estipuladas. Tenemos la ecuación y pues lo único que se hizo fue reemplazar en la ecuación, pues teniendo en cuenta que su SS está pues en la hoja de datos. Sabemos que pues, el voltaje de umbral es de menos 2 voltios y el datasheet pues tenemos que el voltaje con puerta fuente es de 0.3 voltios. Por tanto, pues nuestro nuevo voltaje con puerta es la diferencia pues entre estos dos. Hacemos pues lo mismo para hallar pues, el voltaje de drenaje fuente, ya que pues estos transistores se deben analizar por las dos maneras. Bueno, ahora tenemos el voltaje de polarización, eh, donde pues ya teniendo esto, pues procedemos a calcular las resistencias. Sabemos que pues, RS depende de esta ecuación. Pues, se hace el respectivo reemplazo y obtenemos un valor de 1.2 kiloohmios. Luego, pues esto lo necesitamos para calcular la resistencia del drenaje. Para calcular RE, pues hacemos simplemente un LVK en la malla de salida. Y pues reexpresamos a razón de voltajes, reemplazamos despejando y haciendo una serie de cálculos obtenemos pues el valor de la resistencia. Eh, Ahora ponemos otro LVK en la entrada y tenemos pues el voltaje, eso fue en la malla de entrada y obtenemos pues el voltaje en la compuerta. Ya luego calculamos pues los valores de las resistencias de polarización R1 y R2. Entonces pues calculamos la eficiencia, pero para eso debemos conocer el voltaje máximo que se debe verificar pues mediante la simulación. Bueno, pues ahora procedemos a conectar las puntas y hallar pues o a calcular los diferentes voltajes y corrientes.
Bueno, pues como tenemos acá, tenemos la corriente de drenaje, eh, voltaje de drenaje fuente, voltaje con puerta fuente, tenemos el voltaje de entrada, voltaje de salida, donde pues esto lo necesitamos para hallar la ganancia de voltaje. Eh, Ahora pues nos toca saber el valor de la impedancia de entrada, donde pues para esto ponemos una resistencia variable con un valor superior pues a la resistencia que nos propone la guía, la cual es de 500 kilo ohms. Cuando pues está en 50, sabemos pues que la impedancia ideal se reduce el voltaje de entrada a la mitad. Como vemos pues aquí está de 2 voltios y ahora lo reduce a 1 voltio, lo reduce pues, a la mitad. También podemos decir que pues, este valor se multiplica por el valor de por el valor de la resistencia, el valor de la resistencia por el porcentaje, pues para hallar su respectivo valor en porcentaje. Ahora pues procedemos a desconectar las puntas para hallar el Vmax, el Vomax del amplificador. Entonces pues solo dejaremos dos puntas, el voltaje de entrada y salida. Pues ahora pues lo que necesitamos variar es el voltaje en la fuente hasta que pues la señal genere una distorsión. Pues el voltaje máximo será eh, el anterior que se dé hasta antes de la distorsión. Eh, entonces pues proponemos 1 voltio. Como vemos pues no hay distorsión. Ahora pues vamos a poner un voltaje un poco más alto hasta que se dé pues la respectiva distorsión. Bueno, como vemos acá, pues la señal roja, que es la señal de entrada, y la señal verde, que es la señal de salida, pues ya genera un poco de distorsión, eh, pues donde cambia su amplitud. Ahora pues probamos el voltaje allá, el cual fue pues 1.5 voltios. Eh, este pues lo vemos que no genera distorsión. Entonces observamos que pues no hay ninguna distorsión, por tanto es un voltaje válido. Listo. Bueno, entonces ahora procedemos a calcular la eficiencia máxima. Eh, para eso pues ya, necesitamos la potencia de la carga. Allá la potencia de la carga en AC y en DC, donde después tenemos las dos respectivas fórmulas. Reemplazando en ellas, tenemos un valor en AC de 225 microwatts y en DC de 13 miliwatts. Donde para la eficiencia máxima pues reemplazamos en la fórmula, multiplicamos por 100 y esto para hallar el respectivo porcentaje de la eficiencia, 1.63%. Bueno, les voy a explicar el punto número 3, el cual pide diseñar un amplificador clase A con inductancia de choque que garantice una impedancia de entrada de 2K, una ganancia de voltaje de 10 con una RL de 1K, y nos dicen que polaricemos con 12 voltios. Muy bien, para eso se escogió pues el diseño normalito de un BJT con emisor común. Entonces los datos nos dicen que tenemos una impedancia de entrada de 2K, pues RL 1K, polarizamos con 12 voltios, una ganancia de 10. Vamos a escoger el transistor 2N3904 con un beta de 100. Entonces resulta que esta configuración normalmente tiene un capacitor de desacoplo. Entonces hay un criterio que nos dice que si la ganancia es mayor o igual a 50, este capacitor de desacoplo se debe tener en cuenta. Como en este caso nuestra ganancia es de 10, o sea es menor a esa condición, simplemente no lo vamos a tener en cuenta. Son cuestiones de diseño. Entonces inicialmente lo que hacemos es, a partir de la ganancia, vamos a analizar el modelo Pi para determinar a partir de la ganancia, relacionar la resistencia RE y poder encontrar su valor, ¿no? Sabiendo pues que ya tenemos la resistencia de carga. Entonces, pues analizamos acá este modelo,
nos encontramos con esta ecuación correspondiente a la ganancia de voltaje. Miramos que tenemos términos semejantes en el número denominador, cancelamos, nos queda esta ecuacióncita y decimos que como RE chiquita es mucho menor que RE, resistencia de emisor, por lo tanto la vamos a despreciar. Entonces nos queda esta ecuación. Y aquí podemos despejar RE, nos queda aquí. Simplemente reemplazamos y encontramos RE. Entonces, luego decimos que a partir de la impedancia de entrada podemos encontrar RB. Pues sabiendo que la impedancia de entrada está denominada por esta ecuación, conocemos estos valores, RB lo desconocemos, despejamos de este paralelo la resistencia de base, ZI nos dice que era de 2K, entonces reemplazamos, encontramos el valor de RB. Luego aplicando una LVK acá en la malla de entrada, ¿no? Malla de entrada, suponiendo que aquí ya tenemos una resistencia de base, podemos encontrar el voltaje de base, ¿no? A partir de expresamos todas las razones de voltajes, encontramos el voltaje de base y ahora procedemos a calcular las resistencias de polarización, que están denominadas por estas fórmulas. Simplemente tenemos todos los valores, entonces despejamos, reemplazamos y encontramos. Nos dice que para garantizar máxima excursión simétrica, que es lo que nos interesa, es decir, la corriente de colector en el punto de operación está denominada por esta ecuación, donde resistencia en AC y resistencia en DC son en AC RE más RL y en DC es igual a RE sola, ¿no? Reemplazamos luego en la ecuación y nos dice que tenemos una corriente de colector de 10 miliamperios. Entonces, en este caso podemos calcular la eficiencia del amplificador directamente por estas ecuaciones. Nos dice que la potencia en la carga en AC es 72 miliwatts y en DC son 91,67 miliwatts. Hacemos la división entre ellas dos, multiplicamos por 100 y nos da un porcentaje de 78.5. Recordemos que los amplificadores clase A tienen una eficiencia máxima del 78.5. Entonces podemos decir que en el caso para este diseño estamos obteniendo la máxima eficiencia del amplificador como tal, ¿no? Entonces vamos a revisar la simulación. Acá como podemos observar tenemos una corriente de colector de 9.2 mili. Allá atrás nos decía que era 10. Pues a partir de acá de las voltajes de entrada y voltaje de salida podemos verificar la ganancia. Y para verificar la impedancia de entrada, a ver si el diseño está bien, pues simplemente variamos esto hasta que este voltaje de salida después de la resistencia se reduzca a la mitad respecto al voltaje de entrada. Entonces aproximadamente pues da 50%, porque pues acá se supone que esta resistencia propuesta es el doble de la que nos decían ahí que era 2K, ¿no? Para saber el valor, pues multiplicamos 4.000 ohmios por el 50% y eso nos va a dar 2.000 ohmios, ¿no? Entonces, de esta manera, pues nos queda claro que eso era lo que nos pedían, ¿no? Encontrar diseñar un amplificador con la inductancia de choque. Propusimos 1 milihenry, polarizamos, ganancia de 10 y ya. Entonces de esta manera pues culminamos el ejercicio.